qué bueno que haya una asociación argentina para el estudio del dolor. Exactamente, es fundamental. El año que viene, el 2025, está el congreso donde nos juntamos como para hacer también las actualizaciones, así que, y el tip del congreso es de lo mínimo a lo máximo, ¿sí? Claro. Del mínimo tratamiento que uno puede llegar a hacer y ofrecer al paciente al máximo. Es la primera causa de consulta en los centros de atención primaria. Exactamente. Y lo que sí nos damos cuenta es que por más que sea una de las primeras causas de atención en la atención primaria de la salud, es donde los profesionales están menos formados. Es verdad. ¿Por qué? Porque no se enseña en facultad, no se enseña en la carrera. Entonces, generalmente el dolor siempre queda sesgado, siempre queda para que lo resuelva otro. O uno dice, bueno, ya va a pasar. Volvé a las 24 horas, volvé a las 48 horas, o el paciente se cansa de una guardia a otra consulta y termina siendo de derivación en derivación. Entonces la idea es que eso deje de pasar, ¿no? Sí, hay menos diagnóstico del que tiene que haber, hay un subdiagnóstico. Sí, un subdiagnóstico y un subtratamiento del dolor. ¿Cuál es el dolor más frecuente que te van a ver? Nosotros en el centro de dolor del Hospital de Clínicas ya vienen pacientes que han transitado la gran mayoría de estos. Claro. Y vienen con ya pacientes estudiados, obviamente, pero vienen con lumbalgias, el síndrome de columna fallida. ¿Qué es eso? Ese es por ejemplo, lo que se llamaba antes así, el síndrome de columna fallida, que es cuando los pacientes que van a operaciones de columna, otra vez, y la resolución quirúrgica no es la alternativa, sino que hay otros tratamientos que uno le puede llegar a ofrecer, y es a través de un abordaje multidisciplinario es que podemos avanzar un poquito más. Me haces acordar un montón de pacientes que han transitado en mi vida, que sigo en el consultorio hoy. Por ejemplo, pacientes que se han infiltrado la columna, que han hecho un montón y no les cede el dolor de columnas. Exactamente. Y porque es complejo, porque la idea es que una especialidad no va a cubrir esa patología, sino necesitamos un abordaje multidisciplinario que tiene que ver, por ejemplo, desde el terapista ocupacional o el terapista corporal, el kinesiólogo, el nutricionista. Parece una pavada, pero una buena alimentación mejora muchísimo todo lo que es la inflamación y lo que arriba o conduce al dolor, la postura, el descanso nocturno, lo que nos va pasando en nuestro día a día también influye en el dolor. Cuando yo aprendí a que la forma que tiene mi cuerpo es a manifestarse, por ejemplo, con una lumbalgia, seguramente una situación de estrés voy a desarrollar lumbalgia. Una alegría, capaz sin darme cuenta, va a terminar en una lumbalgia. O sea, tengo que aprender a modular mi dolor y por eso también contribuye a la especialidad los psicólogos, psiquiatras. María Julia, la verdad que se sientan enfrente tuyo y es desesperante porque eso vos sos la última eslabón en el cual yo puedo encontrar para poder vivir, porque parece que lo digo así de forma dramática, pero una persona que tiene o una fibromialgia que le duele todo, fibromialgia duele todo. Todo. Pero entender que ese dolor es verdad. Y eso es lo primero y principal. O sea, que el que viene a la consulta viene con un síntoma y ese síntoma para él es su verdad absoluta. Entonces nosotros como equipo le creemos que eso es así. Está bueno lo que decís, porque no se le cree, al final le pasan de un lado al otro, al final le dicen es psicológico. Es psicológico y además cada profesional o cada especialista que lo ve le pide un estudio. Y vuelve con otro estudio, y vuelve con otro estudio. Entonces perdemos el saber qué le pasa al paciente y cuál es su historia. Y a quiénes consultó, por qué consultó. Hablamos de dolor de espalda, que me dijiste muy frecuente, de fibromialgias. La neuralgia del trigémino, hemos tenido un montón de consultas acá también, de mail que nos envían. Es porque arrasa. Es como si fuera, la palabra arrasa. Es como si fuera un cable, una descarga eléctrica que es constante y le irrumpe. Lo tortura el paciente, lo inhabilita, dejan de comer. Muchos de nuestros pacientes lo que terminan es que le han sacado, por ejemplo, le han hecho muchas extracciones dentarias, porque pensaron que primero era un problema de la dentadura, odontógeno. Y le sacaron una muela, le sacaron otra, y muchos pacientes vienen desdentados y el problema era... Claro, bueno, el grave es cómo vivir con dolor, neuralgia del trigémino, dijimos una.
¿Causa? ¿Por qué se causa eso? ¿Cuál es la causa de la neuralgia del La trigémino? neuralgia tiene muchas causas, pero hay una de las que es la más frecuente, es que hay una disrupción entre dos cableados, la arteria y el nervio, late la arteria y toca el nervio y esa descarga o ese latido hace que el nervio sense distinto y descarga la corriente. Qué fácil me lo explica, está buenísimo. O sea, tenés la arteria acá, el nervio acá. Eso gracias a que el neurocirujano nos explicó muy bien. Late ahí, exacto. late. Y hace que en esa descarga Este es el nervio, ¿no? arrase con... Exacto. Que tenés que separar el vaso del nervio. Esa, por ejemplo, es una intervención quirúrgica que lo hace el neurocirujano. Perfecto, claro. Esa es una de las opciones. Y después uno va de lo mínimo a lo máximo. Entonces la idea tiene que ver con esto. Desde cómo lo mínimo aprendemos nosotros con lo poquito, que es lo que puede aprender el médico de atención primaria, en lo básico. Y si esa estrategia no le funciona, lo derive a alguien que no le haga perder el tiempo al paciente en el transcurrir de su día a día, de su peregrinar en dolor, y que sepa que si con esta estrategia que yo aprendí, que yo hice, no me da resultado, puedo derivar a el clínico, y si el clínico descartó las causas que tenga que descartar, lo deriva al reumatólogo, al que corresponde. Artritis reumatoidea, por ejemplo, puede ser artrosis. Artrosis es un dolor terrible también. Si podemos ponerlo graf, artritis reumatoidea, artrosis, neuralgia del trigémino, son todas causas comunes. Sí, la neuropatía diabética, por ejemplo, es mucho más simple. El dolor está presente todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo lo vamos a tratar. Es verdad, es verdad. ¿Qué estrategia y vienen ponemos? y te dicen, ya tomé ibuprofeno, paracetamol, corticoides, acupuntura, hice de todo. Hice de todo, y lo que pasa es que tenemos que analizar qué de todo eso le hizo bien, qué de eso no le hizo, porque no a todos nos va bien el mismo esquema. Por eso no nos funciona tan bien cuando estos pacientes van a la guardia. A todos le damos lo mismo. Claro, Entonces, perfecto. La idea es que nosotros le podamos ofrecer a cada paciente lo que necesite. ¿Cuándo yo determino que el dolor es crónico? ¿O cuándo es? A mí me duele un poquito y te voy a ver. Pero me sigue doliendo y te voy a ver. Y me sigue doliendo y te voy a ver. Porque el dolor crónico es el que supera más de 3 meses a 6 meses. Eso es como lo que está estipulado por un nomenclador. Un paciente que tiene más de 3 a 6 meses de dolor, ya puedo catalogar que este dolor se está cronificando, que este pájaro carpintero se está haciendo crónico, ya se está instalando, ya está haciendo su casa adentro mío. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y la idea tiene que ver con esto, cómo evitamos que este circuito anómalo que se aprendió no se arme. ¿Ves las personas se deben angustiar mucho, depresión o tristeza, Sí. no sé, o sea, un decaimiento general, porque el dolor es insoportable. Hay un síndrome que es DADI, dolor, ansiedad, depresión, insomnio, que acompaña a estos pacientes. Entonces, el dolor lleva a la ansiedad a la depresión al insomnio. Entonces, ¿cómo armamos las estrategias para cortar este circuito vicioso? Por eso necesitamos de la interdisciplina. ¿Qué hacemos? Me duele todo, me duele el trigémino, o tengo una neuralgia, dijiste algo, la neuropatía diabética. Exacto. ¿Y cómo tratamos? ¿Cómo empezás? ¿Por dónde empezás? Ya me tomé paracetamol, ibuprofeno, y fui al acupunturista y sigo con dolor. ¿Qué hago? Capaz lo que tengo que ver es cómo caminás, cuál es tu marcha, qué calzado usás. Son miles de causas. O sea, qué almohada usás a la noche. O sea, no es solamente una sola. ¿Cómo está tu glucemia? ¿Por qué decime la almohada? Me gusta. ¿Por qué? Porque generalmente cómo dormimos, cómo generamos el descanso nocturno es fundamental. Un paciente que no duerme bien a la noche no se resetea, y a la mañana va a estar un paciente cansado, que no va a ser ninguna de las indicaciones que yo le haya dicho. Claro. El descanso nocturno es vital. Entonces nosotros como uno de los síntomas que decimos, bueno, nuestro paciente está mejor porque pudo empezar a dormir mejor. Y aunque el paciente no se dé cuenta, diga, no, yo sigo con el mismo dolor, y le pregunto, bueno, ¿cómo estás descansando? No, ahora puedo dormir. Bueno, para nosotros, eso es un buen signo.
Te invitamos a que nos envíes las consultas al mail que te va a decir ahora Karin, si tenés dolores precisos, porque hemos recibido, te juro, en el transcurso del año, enorme cantidad de consultas sobre el trigémino, la neuropatía diabética y el dolor de cintura, para decirlo que se entienda, el dolor de cintura es extremadamente frecuente. Karin. Médico de familia @canal9.com.ar, ahí podés mandar tu consulta. ¿Por dónde empezás? ¿Le sacás toda la medicación? Vengo tomando ibuprofeno. ¿Por dónde empezás? No, nunca. Empiezo haciendo una evaluación integral. Primero, nosotros recibimos pacientes que ya hayan sido estudiados, que hayamos descartado las cosas que sean más graves. ¿Sí? Una patología que tenga una resolución quirúrgica, por ejemplo, o intentamos preparar a ese paciente sabiendo que tiene un diagnóstico quirúrgico que llegue en las mejores condiciones, que llegue activo, por ejemplo, una artrosis de rodilla. Sabemos que lo vamos... Temo, me sacas un tema cada rato, son títulos, artrosis de rodilla. Porque sabemos que ese paciente va a ir a cirugía, reemplazo, sí o sí. Bueno, ¿cómo llega lo más funcionante a esa cirugía, lo más funcional a esa cirugía? Que llegue con lo más activo posible, con el cuádriceps fortalecido, con el mejor control del dolor. Entonces ahí vemos cuál es la medicación que le sirve al paciente, cuál es la medicación que dice yo no tomo esto ni loco. ¿Qué es lo que no toma la gente ni loco? No, va variando. Tratamos de no hablar de medicación, pero en este caso te tengo que preguntar. Va variando. Por ejemplo, siempre empezamos con un escala. Depende de la intensidad de dolor, es que arrancamos el esquema analgésico. Si el paciente viene con una intensidad de dolor leve, que nosotros decimos es de 0 a 10 cuánto te duele, y te duele hasta un 4, sabemos que el primer escalón de analgésico tiene que funcionar. Y ese primer escalón, puede ser un paracetamol, un AINE, un sucedáneo, uno de estos puede andar perfectamente, más lo que llamamos un coanalgésico, un coayudante, algo que me ayude a lo que le está pasando a ese paciente. Por ejemplo, mi paciente tiene un dolor 4 de intensidad, pero no duerme bien a la noche. Entonces tengo que ver si ese dolor le pincha, le clava, le da corriente, y en función a esa característica le voy a poner, por ejemplo, otra medicación que puede ser una pregabalina. Qué importante es consultar al que sabe, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? O sea, hay que ser... Los médicos a veces pecamos de no ser demasiado humildes y decir que uno sabe. Bueno, está diciendo algo muy claro. Tengo 4 de dolor, empiezo con un analgésico, le agrego después, según comienza el dolor, le agrego otra cosa. Exactamente. Y así, si el dolor aumenta, si ya tengo una franja más importante, voy a subir al segundo escalón, que ese segundo escalón va a ser tramadol, codeína. Viste que hay una epidemia de adicción. Sí. Te lo tenía que preguntar a la morfina y el fentanilo. Sí. Qué difícil es ese rango y cuántas muertes han pasado de personas muy famosas en este medio que es mediático por exceso de analgésicos. El caso más conocido es Ricardo Ford por un dolor de espalda, ¿no? Claro. O sea, no automedicarse y no llegar a eso. No llegar si no lo necesita. Siempre la medicación es necesaria. Es como si yo te dijera, tengo diabetes, pero no quiero tomar la insulina porque le tengo miedo. Lo que tengo que hacer es educar. Tengo que educar a mi paciente a que sepa que esa medicación es necesaria para él. Lo mismo pasa con los opioides. Yo tengo opioides de segundo escalón y de tercer escalón. De segundo escalón, como el tramadol, como la codeína, son buenos medicamentos, son seguros, siempre usados si los necesitas. Separamos lo que son las adicciones. No, pero te tengo que remarcarlo porque vos debes ver muchos casos que lo que... Y si lo necesita, si el paciente está con un dolor severo, ¿no?, invalidante y de intensidad de 10 en 10, o 8 en 10, o 7 en 10, necesita un opioide más fuerte, que ahí puede ser la morfina, la metadona, la oxicodona, el fentanilo, lo que sea útil para mi paciente. Por ejemplo, vengo con una fractura de cadera, me fracturé. Por miedo a que me den morfina, ¿no la voy a recibir? Claro, no, a mí dame cualquier cosa que me pare el dolor, es verdad. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener una comunidad de un equipo de salud entrenado en recibir a esos pacientes con esas patologías y que el dolor esté lo mejor tratado posible. Vamos a la escala del tratamiento del dolor. Dijiste 4 en 10. Sí. Empiezo con analgésicos comunes, ¿no? Exacto. Paracetamol, ibuprofeno. Exacto. Le agrego algo más si tengo según las características del dolor. Exacto. Si es un dolor neuropático, por ejemplo, que nosotros llamamos, que es el de las descargas eléctricas, me va a venir bien
el gabapentin, la pregabalina, ¿sí? Estas familias que asocian la medicación. Entonces yo voy a usar dosis bajitas, capaz más medicamentos, pero siempre a dosis baja y siempre pensando a qué paciente tengo adelante. No es lo mismo un paciente joven, deportista, que un adulto mayor polimedicado, que significa que uso mucha medicación, porque ahí hago interferencias. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo tengo que tener. Por eso no me sirve la misma receta para todos. Doctora, uso remedios caseros para el dolor. Un montón. Sí, y no todos son buenos. Claro, no todos son buenos. ¿Qué es lo que habitualmente te consultan? De todo, la verdad, desde las tés, las infusiones, a las cremas, a los yuyos. Lo que pasa es que ante la desesperación del dolor haces cualquier cosa. Cualquier cosa. Y sucede, y eso uno no lo tiene que menospreciar. O sea, hay pacientes que creen que esa medicación, que ese paño que se ponen le hace bien. Si yo me aseguro que ese paño no le hace mal, porque no es perjudicial para él, yo se lo dejo. Porque él ya cree que eso le está haciendo un montón. ¿Qué pensás de la acupuntura? Es bueno, ¿no? Acupuntura, reflexo. Nosotros tenemos en nuestro centro de dolor, tenemos especialistas que hacen acupuntura, que hacen reflexología, que hacen reiki, o sea, tenemos voluntariado que hacen reiki, o sea... me encanta esto, a ver, pará, porque yo me metí... Porque es una mirada amplia, o sea, no sirve todos en cuanto y en tanto sea bueno para vos y no sea perjudicial. Yo tengo 32 años de hospital, y en el hospital había un japonés chino que hacía acupuntura. Sí. Y quieras o no, trabajamos en las mismas chakras, que si querés. O sea, somos una unidad. Y mirá, el dolor actúa con un circuito, ¿no? Llega desde, por ejemplo, viene lo voy a poner como le explico a los alumnos, ¿no? No, fácil. Pensemos una estación de subte, acá en Buenos Aires, en el interior no hay subte, así que, pero con una estación, tiene una cabecera y una terminal, ¿no? Sí. La cabecera es el cerebro, la terminal es la piel. Viene, yo me quemo, ¿sí? Lo sensa mi piel a través de una corriente. Va a la médula, de la médula va al cerebro, del cerebro se hace consciente y del consciente hacia la emoción. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo ahí ya tengo dos conceptos, que el dolor afecta mis sensaciones y mis emociones, pero con un tinte desagradable. Es feo. Sí, fantástico. Este circuito que se mantiene todo el tiempo, constantemente, hace el pájaro carpintero que me va taladrando. ¿Y qué hace en mi cerebro? Lo remodela. Entonces hace que mi cerebro interprete que todas, capaz, estas sensaciones que me van a ir pasando sean siempre desagradables. ¿Y cómo actúa la acupuntura? Yo no sé trabajando, yo no soy especialista en acupuntura, pero les va muy bien a nuestros pacientes con acupuntura. Trabajan en estos campos energéticos y ahí ya me meto en un campo que no me corresponde. No, te pregunto porque yo tampoco sé nada del tema y siempre Pero reflexología actúa lo mismo, o sea, trata a nivel de los campos en el pie, en la planta del pie o en las manos, trabaja en áreas donde trabajan los puntos dolorosos o puntos de tensión. Pero todos pensando en yo lo interpreto de esta manera, ¿no? ¿Cómo logramos remodelar esta estación que está alterada, que aprendió a sensar distinto? Y en estas sensaciones distintas, ¿cómo logramos que empiecen a mejorar? Y una es la parte farmacológica. Sí, me encanta como lo dijiste, porque tengo la estación de subte, cabecera, qué sé yo, Plaza 11, que me tiene que ir hasta Primera Junta. La tengo toda mal rota y la tengo que arreglar de alguna manera. Exacto. Para no tener dolor. Exacto. Porque si no el tren vuelve a 11 y vuelvo a tener el dolor. Exacto. Lo tengo que arreglarlo. O sea, arreglo la vía con acupuntura, arreglo el dolor. Con fármaco, lo puedo arreglar con actividad física, lo puedo arreglar con mejorando la postura, bajando de peso, con psicología, psiquiatra, con una medicación. Entonces, no solamente son los fármacos. Y ahí es la gran diferencia. O sea, no solo lo vamos a arreglar con farmacología, tenemos muchas cosas más que podemos ayudar. Me encanta.
¿Bloqueos también? Bloqueos, hacemos alguna terapia que se llama terapia neural. O sea, hacemos distintas estrategias según lo que venga el paciente. ¿Dónde te encuentran? Porque voy a tener 50 mensajes. ¿Dónde te van a encontrar? ¿Al Clínicas? Al Clínicas, al Hospital de Clínicas, con la derivación de su médico de cabecera. Así como los chicos tienen que tener un pediatra de cabecera, los adultos también tenemos que tener un pediatra de cabecera, un adulto, un clínico, un médico generalista de cabecera, que sea el que ordene y que diga, bueno, sí, vos... Tenés que ir al centro de dolor del Clínicas. Exactamente. Fibromialgia, ¿ves muchas? Vemos bastante, sí. ¿Qué haces ahí? Porque es una consulta... Es muy frecuente y es angustiante, porque el paciente viene transitando mucho pesar, pero también lo abordamos de la misma manera. O sea, un poco lo que vos decías al principio, si yo no lo sé, iremos a buscar con qué lo podemos ayudar. Y tenemos que, la fibromialgia también tengo que faltar 11, desde la primera junta a 11. Porque hay una historia detrás de esa paciente, o de ese paciente. Ahora ya tenemos no solamente la fibro para mujeres, fibro varón, mujer. ¿Ves dolores de hombro? Muchos. Omalgia, todos. ¿Hombro también? Hombro, sí. Sí. Ayer, hoy a la mañana vi una paciente con dolor de hombro también, viene a ver por hipertensión, dolor de hombro. Bueno, ¿ves? Y eso es lo que pasa. El paciente va a consultarte por otra cosa. Y de repente claro, algún dato más... Hipertensos, tabaquistas, por eso veo a la mañana. Y viene con dolor de hombro. Y digo, ¿y qué fuiste? Que no, hacemos una resonancia. Bueno, y vos decís, si capaz, nada, es el examen físico y evaluar y decir, bueno, nada, tenés una contractura muscular. Y ahí, por ejemplo, capaz acupuntura o un reflexo o un buen kinesiólogo o una terapia ocupacional mejora y no necesitas hacer el estudio del paciente. O sea, el examen físico es... Voy a hacerte algo vacío. Estamos acá en primera junta, tiene el dolor del hombro. Sí. Le arreglamos la estación de primera junta. Exacto. Buenísimo. Y no le hace falta arreglar todo el trayecto. Exacto. Me encanta la manera en que lo explicás y cómo... Bueno, acá yo pongo lo del pájaro carpintero porque es clarísimo. O lo de la gotera que te cae tac, que es ese circuito que vos estás diciendo, ¿no? Exactamente. Y cómo reaprendemos, eso es lo más difícil, porque uno le dice, bueno, hicimos un diagnóstico, ¿no? Y al paciente entonces le tenés que decir, bueno, vamos a bajar de peso, vamos a mejorar la postura, ahora hicimos el diagnóstico, ahora todo lo tenés que hacer vos. Y ahí cuesta, porque siempre queremos la pastilla mágica, siempre queremos la resolución rápida. Y en esto, cuando ya este sistema se armó, desarmarlo nos cuesta mucho tiempo. Entonces, el tener un equipo que pueda acompañar a estos pacientes es fundamental, porque capaz me puedo cansar. Viene de nuevo el paciente diciendo que quiere, y entonces tengo a mi compañero que diga, bueno, mira, ¿sabés qué? Ya lo hablamos, ya lo armamos la estrategia, la idea es que tenemos que hacer este y este paso. Mira, es tan interesante esto, Maroto, te agradezco el tiempo porque me encanta. ¿Vos te ves la rodilla? Sí. No sé, acá me hacen hacer zancadillas, cualquier cosa me hacen acá, me duele la rodilla y te cambia el día. Sí. Te cambia el día. Y si te sigue doliendo, te cambia la vida. ¿Hay solución? Hay solución, sí. Eso me encanta que diga, porque hay solución. Es importante. Aunque sea que yo pueda mejorar un 20%, que uno pueda, que el equipo de salud pueda mejorar un 20% de como uno estaba, ya es un montón. Hablamos hasta ahora. Te voy a pasar testimonios. Después te quiero preguntar. Bueno. Vamos a ver, seguramente lo que dijo María Julia, te sentiste identificado, porque a mí me duele la rodilla, me sentí identificado con lo que dijo, así que imagínate vos en casa. Pero vamos a ver testimonios y después vamos a hablar un poco de cuidados paliativos, esa especialidad que también tiene mucho que ver con el tema del dolor. Escuchá estos testimonios y fíjate si no te sentís identificada o identificado. No me permitía hacer nada. No me permitía trabajar, no me permitía ir de tiendas, no me permitía salir a cenar, no me permitía bajar a comprar el pan. No poder hacer lo que yo quiero. Tú estás siempre en casa, tú estás siempre sola. Y esa soledad a veces se hace muy cuesta arriba, porque claro, los demás trabajan, los demás tienen unas obligaciones y tú lo único que tienes es dolor. Dolor y dolor y dolor. Es muy importante que no
que no nos hundamos, que no nos resignemos a vivir con dolor y que pensemos que es una situación de la que no se va a salir, que es muy importante acudir a los especialistas adecuados. Y tengo que reconocer que desde el primer día que entré me sentí aliviada, porque yo hablaba y me entendían. Era como si de repente hubiese encontrado una persona que hablaba el mismo idioma que yo y que entendía lo que yo estaba pasando y que comprendía cada una de las cosas que yo explicaba. Vos lo dijiste, creerle. Exactamente. Creerle al paciente. Es importantísimo, es lo primero. Si yo le desconfío, ya perdí. Perdí yo, perdió el paciente. Y un poco lo que decían los relatos, ¿no? La familia. La familia uno siempre como no la tiene en cuenta, pero es fundamental porque estos pacientes necesitan cumplir con la actividad, cumplir con la medicación, cumplir con la rutina, y si no hay alguien que lo apoye, no vamos a lograr nunca nada. Hablamos de algo crónico como una neuralgia del trigémino que puede tener solución, neuropatía diabética, dolores lumbar, acá de la cintura, que te quedaste duro y no te puedes mover, de la rodilla. Cicatrices dolorosas. Ah, claro. Cicatrices dolorosas son otras. O sea, tenés un abanico enorme de llegada. Te llega por algo y dices, me duele acá. Y a veces llega, o sea, el dolor en aquellas personas que tienen algo más importante y por ahí tienen que transitar mucho tiempo de su vida con ese dolor, ahí se hace más primordial tu presencia, ¿no? O sea, como cuidado paliativo de esa persona que está transitando una enfermedad que por ahí no es terminal, pero la va a acompañar durante toda su vida, como puede ser una neuropatía diabética o algo más, ¿no? Sí, pero con respecto a un poco el cuidado paliativo, por ejemplo, las enfermedades neurológicas, claro, son enfermedades que a veces atraviesan dolor, y las enfermedades oncológicas también. A veces hay muchas enfermedades que se hace el diagnóstico de su enfermedad oncológica porque vino a la consulta por dolor. Entonces este dolor que no cierra, que uno dice, bueno, che, ¿qué le pasa? No entiendo qué es lo que le duele y por qué le duele, y uno empieza a investigar y ahí se encuentra con que está atravesando un diagnóstico o arribamos al diagnóstico de una enfermedad oncológica. Y muchos de nuestros pacientes reciben su tratamiento y capaz no nos vuelven a ver más. Otros pacientes continúan con nosotros hasta el final. Pero es importante el transitar una etapa sumamente importante de tu vida sin dolor o de la mejor manera posible, con el mejor equipo también acompañado, ¿no? Nosotros acá en Médico de Familia le damos mucha importancia a todo lo que es cuidados paliativos porque es parte, y es una especialidad fantástica que acompaña a la familia, es multidisciplinar, es multifocal, o sea, le damos mucha importancia. Quiero volver porque me quedé trabado con el artrosis, que yo creo que tanta cantidad de gente está del otro lado la tiene. ¿Qué haces ahí? Me duelen las manos, la artritis reumatoidea, me duelen las... ¿Cómo trabajas ahí? Porque es tan difícil y la gente seguramente ya vino consumiendo gran cantidad de analgésicos. Mucho tiene que ver con qué tratamiento hay, por ejemplo, desde reumatología, de los monoclonales nuevos que hay, claro, que se dan como un abanico de tratamientos, ¿no? Sí. Eso puede ser una estrategia y nosotros a eso la acompañamos. ¿Sí? Con lo que sea bueno para este paciente. Depende de la cantidad, de la intensidad de dolor, de la... accidentes automovilísticos, de moto, por ejemplo, abulsión de plexo, son pacientes más complejos, ¿no? Te voy a preguntar algo. Me amputaron una pierna. Sí. Y tengo dolor en la pierna que me falta. Dolor fantasma. Para que vos entiendas, a eso lo he visto mucho en mi hospitalaria, a las personas le amputan una pierna y tiene dolor en la pierna que no tiene. Le pica esa pierna. ¿Le pica? Lo despierta, ¿sí? Siente que la tiene doblada, por ejemplo, le quedan sensaciones en de nuevo. Me encantó lo del subte. En esta línea de subte quedó esta línea de subte alterada. Me quedó esa estación que ya no la tengo más. Exactamente. Entonces ahí hay un montón de ejercicios de rehabilitación, de recuperación, como la terapia de espejo, que es trabajar con la pierna que tengo y hacer los ejercicios con la faltante. De esa manera que remodelo mi cerebro. O sea, vos tenés la pierna y me falta la derecha. Sí. Tengo la izquierda. Ponés un espejo
y haces lo que sería para que se refleje en tu cerebro. Vos ves la pierna contralateral, entonces vos vas viendo cómo se mueve la que te quedó y la que supuestamente el espejo está trabajando. Entonces en el cerebro se remodela, que es lo que nosotros queremos hacer. Qué maravilla. No eso. solamente la amputación en los diabéticos un montón. existe y por eso insistimos tanto con la prevención, el control de leucemia y el resto, pero no se ve que lo tratabas con un espejo, que le ponen un espejo enorme. Ahí depende la parte que sea y depende de lo que haya que trabajar, pero eso, por ejemplo, la terapista corporal lo hace un montón, cómo readecúa el cuerpo y la posición al miembro faltante. Y eso es una labor maravillosa. Entonces, no solamente los fármacos es lo único que vamos a utilizar, Me vuelvo a eso. no solamente la parte de la especialidad médica es la que funciona, sino es un equipo interdisciplinario que tiene que estar abocado a ver y a conocer al paciente y a la familia. Si no... Y vos estás en el clínica, si no tenés Instagram, nada para que la gente te pueda ver. del hospital del Centro de Dolor. Ahí al Centro de Dolor te van a ver. Exactamente. Ahí el Instagram cerca, del Centro de Dolor. @ Centro de Dolor. ¿Podemos poner ahí @ Centro del Dolor? María Julia, la verdad que seguiría hablando 1 hora y media, pero me van a matar. Pero la verdad que buenísimo. Te agradezco un montón. Envíanos las consultas a nosotros, yo se las envío a ella. Vale, así muchas que gracias. no, gracias a vos. Creo que aprendí un montón, creo que vos también. María Julia, @ Centro del Dolor, ahí está, @ Centro Dolor Clínicas. Entra ahí, cualquier consulta. Vale, un gusto. Un placer. Enorme. De Puerto Deseado. Tenemos un imán con la Patagonia. Dale, un gusto. Me encanta, no te vayas, me encanta.